Hola, mi nombre es Alfredo Genovese y soy artista visual dedicado al fileteado porteño. Es un estilo de pintura que nació en Buenos Aires a principios del siglo XX sobre los carros, los camiones y colectivos. Era la forma de decorarlo. Las características principales de un fileteado son sus colores vivos, las formas estilizadas que posee, la recurrencia de la simetría, la sobrecarga del espacio y también una conceptualización de los elementos que transmiten mensajes. He tenido la suerte de que muchos clientes han visto en mi trabajo la manera de representar sus marcas y sus productos. Mis trabajos fueron expuestos en vía pública, como en el caso de Aiwa, Match Music, Turner, y pudo verse en carteles y publicidades, producciones gráficas, packaging, vehículos, botellas pintadas a mano como Coca-Cola, Evian, también aplicado a indumentarias y calzados, como en el caso de Nike, y dedico gran parte de mi tiempo a la docencia del fileteado. En este curso de doméstica aprenderemos qué es el fileteado y las reglas que rigen su diseño. Desarrollaremos la técnica tradicional de pintura, que incluye el uso de pinceles de pelo largo y esmalte sintético. Realizaremos un trabajo de fileteado que podamos utilizar como pieza gráfica de nuestra propia actividad. Comenzaremos viendo qué es el fileteado porteño, cuáles fueron sus orígenes y su historia, pasando también por las aplicaciones tradicionales a las aplicaciones más modernas. Luego les contaré cuáles fueron mis influencias, mostraré algunos trabajos para ejemplificar mejor todos estos conceptos y además veremos la bibliografía. Luego encararemos el dibujo del fileteado de un cartel. Vamos a hacer un ejercicio para calentar la mano haciendo trazos con el pincel de pelo largo y esmalte sintético sobre un vidrio. También vamos a preparar la tabla de base, haciendo el fondeado y el calado. Vamos a preparar el diseño para pasarlo a la tabla con una técnica llamada espólvero. Vamos a comenzar a pintar con los colores planos, utilizando los pinceles de pelo largo, el esmalte sintético. Luego le vamos a aplicar el volumen a través de la luz media, los brillos y las sombras. Y finalmente daremos algunas instrucciones para trabajar el fondo, los pequeños secretos de delineado y determinación. Vamos a indicar cómo tenemos que preservar la tabla a través del laqueado, cómo podemos pulirla y unos consejos para la posterior aplicación en formato digital. Y al finalizar este curso tendrás todos los elementos necesarios para encarar tu propia obra. Lo que necesitamos para hacer este curso es mucha curiosidad, no hace falta tener conocimientos de dibujo o de pintura. Emplearemos lápiz, hoja A4, papel de calco, tizas blancas, tiza amarilla y carbonilla, una aguja de coser, un panel de MDF de 3 milímetros, pinceles largos, colores en esmalte sintético, rodillo, diluyente y barniz transparente. Este curso va dirigido a diseñadores, ilustradores, calígrafos, pintores decorativos, muralistas, grafiteros, tatuadores que quieran llevar sus trabajos, sus letras y sus diseños a soportes exteriores. Aprenderemos un trabajo muy relajante que te va a hacer disfrutar de un bien que es cada vez más escaso, nuestro tiempo.